Muy buenos días, respetables hermanos, respetables hermanas, respetables amigos. De nuevo habla con ustedes el hermano Alexander Castellanos, siempre desde la Iglesia de Cristo, Ciudad Merliot, República de El Salvador. A Dios doy las gracias porque otra vez un día del Señor me permite presentar su divino mensaje. Hoy, 17 de enero del año 2021, tercer domingo de este mes y tercer domingo de este año. Antes de referirme a la clase de este día, quiero dar un anuncio, y es un anuncio que a mí me llena de mucha emoción, me llena de gran alegría, y espero que así usted lo reciba. Estoy por iniciar un nuevo estudio. Se trata del libro de Eclesiastés. Es un nuevo estudio de las Sagradas Escrituras que estaré impartiendo a partir del sábado 30 y domingo 31 de enero del presente año a las 6 de la tarde. Hablo hora de El Salvador y de Centroamérica. Animo a todos a escuchar estos interesantes mensajes que tratan sobre el significado de la vida. Usted obtendrá muchos beneficios espirituales y bienestar para su vida. Probablemente cuántas veces usted se ha preguntado, ¿cuál es el significado y el propósito de mi vida? Escuchando estos mensajes, usted disipará muchas de sus dudas. De manera pues que le invito a que nos sintonice por medio de Facebook Live y por nuestro sitio web www.cultivandoelalma.com los sábados y domingos a las 6 de la tarde, repito, comenzando sábado 30 y domingo 31 de enero. Recuerde pues, el meritorio libro de Eclesiastés le espera. Hoy voy a iniciar otro capítulo de Génesis. Me refiero a el tema sobre los decretos y el pacto de Dios para el nuevo mundo, que estaré basando en Génesis capítulo 9. Los decretos y el pacto de Dios para el nuevo mundo. No dudo que todos vamos a sacar mucho beneficio al presentarle este interesante tema. Mientras tanto, vamos a orar. Y en esta oración voy a tomar en cuenta a nuestra hermana Berta Serrano, que vive en San Francisco, California, que está hospitalizada y que evidentemente necesitamos ponerla en oración. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias, pues, porque permites a tu iglesia, permites a tu servidor presentar un mensaje más de la palabra poderosa, tu palabra poderosa. Gracias por ello, Señor, y como siempre, mi súplica es que me ayudes a ser sencillo, a ser claro, a presentar la palabra con el poder tuyo, con la dirección del Espíritu Santo. Gracias por ello, Señor. También en esta oración quiero incluir a nuestra hermana Berta Serrano, quien vive en San Francisco, California, que está hospitalizada. Ayúdale, Señor, a que con tu divino poder ella pueda ser sanada.
que fortalezcas a su familia, que fortalezcas a sus hijas, las hermanas Mirna y Delmi. Ayúdale, Señor, a que puedan salir adelante con la enfermedad de su madre y que les des mucha fortaleza y mucha confianza en ti. Lo hacemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, comenzando con este interesante tema sobre los decretos y el pacto de Dios para el nuevo mundo. Al salir del arca, Noé fue enviado como quien dice el segundo Adán. El mundo había sido desfigurado, el mundo había sido destruido por el pecado que había en él. Sin embargo, la familia de Noé todavía llevaba la imagen de Dios. Este estaba instituyendo un nuevo comienzo para todos los seres vivos por medio de Noé y los otros salvos en el arca. Vamos a comenzar viendo en primer lugar las disposiciones divinas para este nuevo mundo. Y lo vamos a estar basando en los primeros 7 versículos del capítulo 9 de Génesis. Vamos a ir a este análisis verso por verso, comenzando con el verso 1. Dice este verso 1: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Dios puso en palabras su bendición a Noé y a sus hijos, repitiendo la bendición que había ya dado en Génesis capítulo 1, versículo 28. Aunque el mandamiento aquí es abreviado, el texto es literal. Dice: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Entonces, el mismo tipo de bendición es dado al final de esta sección. Sin embargo, aparece en términos expandidos. Es decir, que tenemos que ver, pues, que la responsabilidad inicial de la procreación se mantuvo y el mundo necesitaba poblarse nuevamente. Así que por eso Dios le dio sobrevivencia a estas 8 personas. Noten lo que los versos 2 y 3 nos expresan. Dice que el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas, os lo he dado todo. Entonces, tras reiterar el dominio del hombre sobre el reino animal, Dios dio instrucciones acerca de matar y de comer animales. Ahora la interrogante es la siguiente: ¿era el hombre estrictamente vegetariano o podría haber comido parte de los animales que mataban o sacrificaban al Señor antes del diluvio? Bueno, la respuesta no puede determinarse con certeza. Este último podría haber estado implícito en el mundo antediluviano. Sin embargo, es la primera vez que Dios le dio explícitamente al hombre todo lo que se mueve, todo lo que vive, para su mantenimiento, así como les había dado todas las plantas verdes en el huerto del Edén.
A medida que los seres humanos fueron autorizados a matar algunos de entre todo animal y ave, junto con todo lo que se mueve sobre la tierra y todos los peces del mar para alimento, parece haberse dado un cambio fundamental en el reino animal. Desde el principio, el hombre había de tener dominio sobre todas las formas inferiores de vida. Esto se ve claramente y ya lo estudiamos en Génesis capítulo 1, versos 26 al 28. Sin embargo, este pasaje sugiere algo más fuerte que eso. ¿Por qué digo ello? A partir de entonces, las criaturas inferiores no estarían simplemente nerviosas ni cautelosas en presencia de los seres humanos, sino que se llenarían de temor y miedo ante la humanidad. Entonces vemos que esta nueva relación parece ser muy diferente de la que los animales tenían con Adán en el huerto y con Noé en el arca. Entonces nosotros podemos ver que otro asunto desconcertante que surge del presente texto es si Dios le ofreció literalmente a la humanidad todo lo que se mueve y vive como alimento después del diluvio, le permitió a estas personas. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿les permitió a estas personas comer no únicamente animales limpios, aves, peces e insectos, sino también lo que se consideró más adelante inmundo bajo la ley de Moisés? Bueno, si nosotros leemos todo el capítulo 11 de Levítico, ahí nosotros entendemos todas esas restricciones que habían sobre los animales limpios y sobre los animales inmundos. Es una amplia información que está en ese capítulo. Entonces, puesto que los animales limpios se distinguían de los animales inmundos anteriormente en el relato, quizás se deba asumir la misma distinción aquí. Sin embargo, parece extraño que Dios incluyera todo lo que se mueve y vive, dice, como la alimentación adecuada para la humanidad, si realmente pretendía que los seres humanos únicamente habían de consumir las criaturas limpias y no las criaturas que eran inmundas. Entonces, para ser consecuente con este razonamiento, tendríamos que tratar las declaraciones del Nuevo Testamento sobre los alimentos puros e impuros de la misma manera, independientemente del hecho de que Marcos dijera que Jesús hizo limpios todos los alimentos. Noten lo que dice en Marcos 7:19, porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Y también el apóstol Pablo declara que todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. 1 Timoteo 4:4. Entonces preguntémonos, ¿debemos concluir que la distinción entre alimentos puros e impuros es válida hoy? Obviamente no, por lo que también parece injustificado llegar a una conclusión con respecto a la declaración sin restricciones de Dios acerca de la comida después del diluvio. Antes de la ley, al parecer cualquier restricción en cuanto a animales puros e impuros
fue aplicada solamente al sacrificio y no a la dieta. O sea, las restricciones pues parecía que antes de la ley se aplicaban nada más a cuando se sacrificaban animales y no en referencia a la dieta alimentaria. ¿Qué es lo que vemos en el versículo 4? Dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Aquí vemos que esta es la primera vez en la Biblia que Dios le prohibió a la humanidad comer carne con su vida, que es su sangre. A Israel le fue dado posteriormente una serie de mandamientos claros en relación con el consumo de sangre. Ahí en el libro de Levítico es muy extensa esta información, en Deuteronomio también, y también por último se concluye en el libro de los Hechos. Se dio también la misma instrucción para los cristianos gentiles. Entonces, puesto que Dios es el único que puede dar vida a las personas que quedaron después del diluvio, se les requirió respetar la fuerza de la vida que el Señor había puesto en todas las criaturas. Entonces, en este contexto, la sangre se equipara con la vida misma y por esta razón su consumo y su bebida estaban prohibidos. Si bien es cierto que a través de la historia hay gente que ha tenido la costumbre, contadas por cierto, pero sí la ha habido y la sigue habiendo, que beben la sangre de algunos animales. Realmente, primeramente se requiere tener estómago para eso, y luego se requiere un temple mental y orgánico para hacer eso, pero esa restricción está prohibida por nuestro Señor. En todo el antiguo cercano oriente no hay un paralelo de esta prohibición. La singularidad de la ley es un fuerte indicio de que no se originó como resultado de algún tabú primitivo pagano, sino que fue un mandato divino. No fue un decreto que aplicó únicamente a un grupo determinado de personas o a un grupo selecto, por decirlo así, de personas, como decir los israelitas. Abarcaba a toda la humanidad, porque todos eran descendientes de Noé. El Señor no quería que la humanidad se hiciera sanguinaria, pues, como sucedió con algunos paganos en la antigüedad. Es decir, pues que comer o beber sangre mostraría falta de respeto a Dios que dio vida a todas las criaturas. Entonces, a pesar de que se le concedió el permiso divino a la humanidad de consumir animales como alimento, estas culturas habían de ser debidamente atendidas y no abusadas arbitrariamente. Entonces Dios pretendía pues que el hombre tuviera el dominio sobre el reino animal, sin embargo, había de señorear como un mayordomo fiel sobre la creación de Dios. Tenemos que definir esta situación, pues, que Dios es el único con soberanía. Esto es bien claro, Dios es el único con soberanía. ¿Cuál es la soberanía? El poder de decidir. Dios es el único que tiene el poder de decidir, sobre todo cuando estamos hablando de esta restricción acerca de la sangre. Versículo 5. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre. De mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. Entonces, esta declaración comienza con otra directiva divina referente pues
al valor de la vida humana. Pueda que parezca extraño que Dios pronunciara una sentencia divina de muerte contra el hombre como contra el animal, ya que los animales, por supuesto, que no son seres morales. Entonces, sin embargo, en vista de que la tierra antediluviana se había llenado de tanta violencia, que lo estudiamos en el capítulo 6, evidentemente incluyendo muertes sin sentido. Entonces, ¿qué podemos decir? Que Dios quería inculcarle a Noé y a sus descendientes que no toleraría ese tipo de comportamiento. Es decir, que la vida humana es tan sagrada que exige que tanto hombres como animales rindan cuentas. Esto es lo que tenemos que entender. ¿Por qué digo animales? Porque los animales no, en ningún momento, claro, no son seres que razonan, pero en ningún momento, si así sucediera, pueden sobrepasar a lo que Dios decide. Esto es completamente claro. El texto dice 3 veces, la demandaré, y Dios es el sujeto del pronombre de la primera persona. En la primera de estas instancias, Dios dijo, demandaré, noten, la sangre de vuestras vidas. El significado de estas declaraciones es que Dios demandaría, o sea, la palabra hebrea que se pronuncia darash, con SH al final, o sea, demandaría vida por vida. De acuerdo pues con este principio, matar a una persona es un acto contra el Señor mismo, que hizo al hombre a su propia imagen y semejanza. Esa es la realidad. Bueno, pero el hecho de que los animales y los seres humanos estaban bajo esta sanción divina como agentes responsables se repite más adelante en la ley de Moisés. La ley dio el ejemplo de un buey, mire qué claro, de un buey, imagínense, un animal, un buey que fuere acorneador desde tiempo atrás. Dice la palabra, bueno, explico primero. Si el dueño de un buey así era consciente de esta tendencia, había de confinar al animal. Si no lo hacía y el buey mataba a una persona, entonces tanto el buey como su propietario habían de ser condenados a muerte. Noten lo que dice Éxodo 21-29. Pero si el buey fuera acorneador desde el tiempo atrás y a su dueño se le hubiese notificado y no lo hubiere guardado, o sea, confinado, y matare a hombre o mujer, miren qué duro, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Es como cuando yo estaba estudiando esto, estaba pensando, yo no sabía, lo supe quizás hace unos 2, 3 años, por hermanos de la campiña, que X persona es propietaria de un animal, un semoviente, un buey, una vaca, un toro, un caballo, lo que sea, y este animal se atraviesa la carretera y luego es atropellado y es muerto, o con solo que sea atropellado. La ley municipal dice que el dueño de ese animal tiene que pagar los gastos de reparación del vehículo y el animal le pertenece al dueño del vehículo que lo ha atropellado. Imagínense
Esas son las leyes municipales. Ahora, que se cumplan, ese no es ya problema mío, ¿verdad? Pero esa es la ley municipal. Que el dueño del animal tiene que pagar los gastos ocasionados porque él no tuvo cuidado de ese animal, de que no saliera a la carretera donde no es lugar para los animales o para esa clase de animales. Entonces, veamos otro aspecto que está incluido aquí en este versículo. ¿Qué quiere decir la frase del varón su hermano? Grábense, del varón su hermano. El lenguaje podría remontarnos al primer homicidio, cuando Caín mató a su hermano Abel, así como incluir la idea de que todos somos parte de la familia humana. En cuanto a esta última posibilidad, algunas versiones entienden del varón su hermano en el sentido del prójimo. Hay otra versión que dice que todo el que mate a un prójimo debe morir. Otra interpretación es que del varón su hermano es una referencia temprana al vengador de la sangre que ejecutaría justicia por la muerte de su hermano, dándole muerte al homicida. Ahí solo lo menciono. Usted puede ilustrarse más leyendo Números capítulo 35, leyendo Deuteronomio capítulo 19 en relación a esta situación. Pero sigo diciendo más. Noten el versículo 6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Este versículo continúa la idea de hacer que el castigo se ajuste al crimen diciendo: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. La expresión derramar sangre se utiliza del homicidio premeditado en Génesis 37:22. Noten el caso aquí de Rubén cuando intercedió por José, su hermano. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre. Él estaba consciente de lo que la ley decía. No derraméis sangre. Echadlo en esta cisterna que está en el desierto. Y no pongáis mano en él por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Rubén, pues, le rogó a sus hermanos que no mataran a José. En 1 Reyes capítulo 2 versículo 31 dice: y el rey le dijo: haz como él ha dicho, mátale y entiérrale, y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab ha derramado injustamente. En Ezequiel capítulo 22 verso 4: en tu sangre que derramaste has pecado, y te has contaminado en tus ídolos que hiciste, y has hecho acercar tu día, y has llegado al término de tus años. Por tanto, te he dado en oprobio a las naciones, y en escarnio a todas las tierras. Entonces, el homicidio es descrito en la Biblia como un crimen tan atroz que el mandamiento divino era que el homicida fuera ejecutado. No había vuelta de hoja. El homicida tenía que ser ejecutado. La afirmación plantea varias preguntas. Si el homicida había de ser ejecutado por el hombre, ¿no era la persona que derramaba la sangre del homicida también culpable de homicidio? Pese a las protestas, la respuesta es no. ¿Por qué? La pena capital no es homicidio, a menos que se convierta en un asunto de tomar la ley en nuestras propias manos y que tomemos represalias
como un asunto de venganza personal. Eso es una situación bien clara. Entonces, dictar retribución contra un homicida no tenía la intención de ser un asunto personal. Un homicida es juzgado por la ley y la ley determina qué se va a hacer. Eso no es homicidio. Más bien Dios la convirtió en obligación de la sociedad. No se nos dice cómo fue que se llevó a cabo en el periodo patriarcal de la historia. Sin embargo, sí sabemos los procedimientos legales que fueron instituidos bajo la ley de Moisés. La ley de Dios ofreció protección contra el vengador de la sangre, o sea, un pariente cercano. En caso de una muerte, que la muerte fuera accidental, fíjese bien, una muerte accidental, se podía buscar al vengador, o sea, un pariente cercano. Este caso había de ser escuchado por los ancianos de la ciudad de refugio. Habían 7 ciudades de refugio. Y si la persona acusada era considerada culpable de homicidio premeditado, entonces debía de ser ejecutada. Usted puede ilustrarse mucho sobre esto, hermano, hermana, amigo, en Éxodo capítulo 21, capítulo 35 de Números, capítulo 19 de Deuteronomio. Ahí se habla sobre estas ciudades de refugio y la protección que tendría el vengador de la sangre por una situación accidental. El mismo principio aplica bajo la ley de Cristo. El apóstol Pablo reconoció en su carta a los romanos que el gobierno civil tiene el derecho de ejercer la espada del verdugo contra el que hace lo malo. Noten lo que dice Romanos 13:4. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Aquí creo que tenemos al menos 30 años. No puse cuidado a investigar, era muy fácil, pero me descuidé cuando fue abrogada la pena de muerte aquí en esta nación. La pena de muerte en esta nación era el fusilamiento. Cuando un homicida o un cometor, uno que cometía un delito, era condenado a la pena de muerte, era ejecutado por un pelotón. Creo que, si no me equivoco, eran 7 soldados o policías que a la orden de su oficial disparaban, y para tranquilizar la conciencia de ellos, uno de los fusiles no tenía una bala verdadera, y para que ellos quedaran tranquilos de que mi fusil era el que tenía la bala que no era verdadera. Pero aún cuando ejecutaran ese fusilamiento, no podían ser ejecutados como homicidas. ¿Por qué? Porque estaban cumpliendo con la ley. Ellos no estaban en una situación predeterminada. Yo voy a matar a este porque el delito que hizo es horrendo y me cayó mal y lo voy a matar. No, sino que simplemente estaban ejecutando la espada, o sea, el derecho que le permite la misma ley civil. Entonces, pues, por eso, incluso en relación a sí mismo, el apóstol Pablo confirmó el derecho de César de pronunciar sentencia de ejecución si se le condenaba. Él dijo en Hechos 25:11, porque si algún agravio
o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos, a César apelo. Mire que claro, si algún agravio, si yo he cometido el delito, pues yo no rehúso en morir, pero si no, yo tengo el derecho de acudir a las leyes, tengo el derecho de acudir a César. Y claro, esta situación del apóstol Pablo, incomprensible puede ser a nosotros humanamente hablando, porque era todo un ciudadano romano que tenía todos los derechos, pero bueno, se dio situaciones que precisamente el apóstol Pablo murió por causa de predicar el evangelio, no cometió ningún delito. Surge otra interrogante: ¿por qué demandaría a Dios que un homicida sea ejecutado? Bueno, una respuesta pronta podría ser que la vida humana es sagrada, porque viene como parte de la creación de Dios. Entonces, si bien es cierto, por supuesto, que el hombre no obtuvo su conciencia de manera accidental, este razonamiento sobre el asunto no es suficiente. O sea, la razón más profunda para prohibir el homicidio es que la vida humana se diferencia cualitativamente de todas las otras formas de vida en la tierra. La vida humana es lo más diferente, es cualitativamente diferente a todas las formas de vida que hay en esta tierra. El Señor prescribió que una persona debe perder su propia vida si es culpable de homicidio, porque los seres humanos son las únicas criaturas que llevan la sagrada imagen de Dios en esta tierra. Entonces, cuando las personas pierden de vista la imagen de Dios en el hombre, los seres humanos son tratados como animales y la vida, podemos decir, se vuelve barata. Esta actitud, pues, a su vez, conduce a toda clase de atrocidades, conduce al homicidio en masa, ya que elimina cualquier base para el respeto de la personalidad humana y del Dios que le dio al hombre su dignidad. Incluso, pues, con este entendimiento surge una paradoja. ¿Por qué digo que surge una paradoja? Por un lado, ya que Dios es el creador y es el único que puede dar vida, se deduce que únicamente Él tiene la autoridad para quitarla. Por otro lado, cuando el Señor le impone al hombre llevar a cabo la pena de muerte contra homicidas, Él delega esa autoridad. Entonces, ¿qué vemos? Que el individuo se convierte en el instrumento de Dios para llevar a cabo tal castigo contra los malhechores. Por lo tanto, no se le ha de culpar de ningún delito. Esto debe de quedar bien claro. No podemos decir, mire, hace 50 o más años fue ejecutado un hombre, me acuerdo que era la policía de Hacienda aquí, vivíamos cerca de ese recinto militar y fue ejecutado públicamente. Y quien quiso fue a ver la ejecución, incluso la televisaron, esa ejecución. Esos 7 componentes del pelotón, no podemos decir, mire señor juez, levantemos un juicio contra estos 7 ejecutores porque mataron a un hombre. No, ellos están en la condición de ejecutar lo que la ley les permite. Versículo 7. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. La primera sección de este material
cierra con una repetición del imperativo que nos presenta Génesis capítulo 9, versículo 1, con la adición de unas palabras de exhortación. Dios dijo: fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Entonces, el estilo de vida de los sobrevivientes del diluvio está en fuerte contraste con los que practicaron la violencia, y usted lo vio esto, lo estudiamos juntos, con aquellos que practicaron la violencia en los días de los Nefilín. ¿Se acuerda cuando vimos en Génesis 6:4? Había gigantes en la tierra en aquellos días, o sea, los Nefilín. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Vimos que el decir varones de renombre eran hombres malos, hombres de renombre por su maldad. Entonces, a diferencia de los homicidas antediluvianos que destruían la vida, Noé y su familia habían de ser los transportadores y propagadores de la vida, como Adán y Eva lo fueron al principio. Por eso repito lo que es bien claro en Génesis 1:28, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, voy a terminar esta primera parte diciendo lo siguiente. El mandamiento en Génesis 9:7, más vosotros, que va aunado con Génesis 1:28, más vosotros, fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella, comienza con un pronombre plural, de manera que la frase inicial diga más vosotros. Esto resalta sobre todo a los hijos de Noé, porque habían de ser los padres de las naciones y repoblar la tierra, como se verá en la tabla de las naciones que nos presenta Génesis capítulo 10. Dios mediante, continuamos en unos 30 minutos con esta segunda parte que va a hablar acerca de un pacto y una señal divinas. Gracias a nuestro Dios, pues, que nos permite estudiar este mensaje tan poderoso como lo es. Gracias a Él, pues, que podemos nosotros tener mucho beneficio de todos estos mensajes que sucedieron en los tiempos antediluvianos. Repito este anuncio. Eclesiastés es un nuevo estudio de las Sagradas Escrituras que estaré impartiendo a partir del sábado 30 y 31 de enero, día domingo del presente año, a las 6 de la tarde, hora del Salvador y de Centroamérica. Animo a todos a escuchar estos interesantes mensajes que tratan sobre el significado de la vida. Yo le digo que usted obtendrá muchos beneficios espirituales y bienestar para su vida. ¿Cuántas veces usted se ha preguntado cuál es el significado y propósito de mi vida? Escuchando estos mensajes usted disipará muchas de sus dudas. De manera pues que le invito a que nos sintonice por Facebook Live y por nuestro sitio web www.cultivandoelalma.com, sábados y domingos 6 de la tarde, comenzando sábado 30 y domingo 31 de enero. Recuerde, el meritorio libro de Eclesiastés le espera. Oremos. Padre Celestial, gracias por este mensaje presentado. Gracias porque tú ayudas a que tu palabra nos siga instruyendo en gran manera.
Gracias por todo, Señor. Y permite que este nuevo estudio que estaré presentando, que me des salud, fuerza mental, espiritual, para poderlo hacer. Permite pues que toda la hermandad y cuanto persona quiera escucharlo se beneficie. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.